Bueno, muy buenas noches. Hoy es 4 de julio del 2024. Son las 7:06 de la noche, hora de Colombia. De acuerdo a lo programado, hoy tenemos la segunda charla sobre la religión del futuro de Ken Wilber. En la primera charla abordé un poquito sobre la biografía de Ken Wilber y su bibliografía. Hoy voy a extenderme un poquito también para definir unos parámetros de él. Para ello yo hice en el 2017 hice una selección de principales textos, pero ahí lo que me interesa es mirar la introducción para poder ubicarlo a él, ¿sí? Cosa que no habíamos abordado, sino muy por encima. Bueno, es uno de los más grandes pensadores y escritores espirituales, por supuesto, de nuestro tiempo. Yo diría que es el más que el Einstein, es el nuevo Plotino. Su obra va a más de 25 libros, 26 libros, las que están en español, y por supuesto vienen otras en inglés que están ya programadas, ya algunas salieron, ¿sí? Y las pronto vamos a tener en español. Él prácticamente constituye toda la obra, es basada en la sabiduría perenne, que él le llamaría psicología perenne, y que toma en cuenta la psicología perenne. Si hay algo que perdura en el tiempo, eterno, son todo lo que se refiere a espíritu, al alma, al espíritu, en un proceso de involución. Espíritu pasa a alma, de alma pasa a mente, de mente pasa a cuerpo, de cuerpo pasa a materia. Y el proceso evolutivo hace lo mismo, siguiendo pero inversamente. Le llamará, Plotino le dirá flujo, reflujo, es la evolución. Que Wilber nace el 3 de enero de 1949 a las 22 horas y 33 minutos. Es decir, actualmente tiene una edad de, cumplió años, menos 1949, tiene actualmente unos 75 años. En el campo astrológico, muchas veces, para ubicarlo, los que conocemos astrología, es el esquema de Ken Wilber, ¿sí? El trópico. Interesante ver la posición de Neptuno, que es la mística. Como es un escritor espiritual, pues prácticamente él nace para la mística, la escritura, la creatividad, que es la casa quinta. Ahí se sitúa un estelio del Sol, Mercurio y Marte en Acuario. Vemos que él es muy innovador. Es un genio, creatividad, el rompimiento de nuevos paradigmas. Es decir, es uno de los más grandes genios que existe actualmente vivo, ¿sí? Podemos ver cómo la prolífica obra va desentrañando todo lo que es la conciencia. Tiene una conjunción también de Venus con Júpiter en Capricornio, ¿sí? Esa es los dos planetas benéficos de la astrología, en una parte que se llama Capricornio, que es, en el ocultismo le llaman la puerta de los
los dioses, puerta de Dios, la que abre la puerta hacia el camino hacia la divinidad. Y vemos cómo él, con una alegría amorosa, comprensiva, abrasiva, nos va llevando a ese estilo. Lleva 35 años practicando la meditación Zen, la ha combinado con la meditación budista. Ahora miramos algo en la biografía. Pero aquí el esquema nos dice que el regente pues es Venus unido con Júpiter en Capricornio, cuyo regente es Saturno, es Virgo, en casa 11, que son los ideales, ¿sí? Que son los grupos, las comunidades, las redes. Vemos cómo la obra se desarrolla en ese aspecto, una obra muy artística. Comienza con el espectro de la conciencia. Y una de las obras máximas es Sexo, Ecología y Espiritualidad, donde ponen ya los cuadrantes, famosos cuadrantes, y religión, y la religión del futuro, donde define ya el cuarto giro, que también lo vamos a ver. Este es el lado trópico, pero a mí me interesó fue el lado siderio, o sea, cuando es concebido una persona, entonces hay una astrología llamada astrología sideria, y este es cuando es concebido, o sea, 9 meses antes, la impronta planetaria o estelar pues muestra otra realidad. Es concebido bajo el ascendente de Leo, con un sol en Aries en casa 9, exaltado en 9, está exaltado ahí. Vemos que el 9 es la filosofía, los altos estudios, la espiritualidad, es decir, todo se complementa, se ajusta a lo que él va describiendo como él se denomina, como un pandit, que llaman, que son eruditos, son los intelectuales del espíritu, le llaman. Son eruditos, escritores eruditos, y tienen una conjunción en esa de la luna con Neptuno, muy propio en Virgo, muy aterrizado, muy concreto, en un elemento como Virgo. Ese lo acompaña con unos estiles al Plutón, a Saturno, a Marte, que hacen también una conjunción en la casa 12, que es la casa del inconsciente. Él trabaja mucho el inconsciente, es la casa de la sombra. Entonces vemos cómo se perfila él los trabajos que empezaron a él a definir lo que era las disfunciones, sus patologías, que fue muy propio dentro de los desarrollos tempranos de él, creando toda una corriente psicológica, llevando a ser uno de los precursores de la psicología transpersonal. Pero él va más allá en este momento, está hablando de la psicología espiritual. Aquí vemos una conjunción de Urano, podemos ver aquí una conjunción de Urano con Venus. Venus, regente de Urano, perfecta, la conjunción en el medio cielo, regente del medio cielo. Es decir, aquí la fama, la gloria, es la casa 10. Vemos que ahí es algo que tiene que ver con el arte, pues el espíritu es muy de arte. Como concibe unos libros tan maravillosos como El Ojo del Espíritu, donde hay un enfoque del arte, el arte como expresión de lo divino y muy propio en él. Igualmente tiene esos dos planetas en trígonos con la Luna y con Neptuno. Vemos cómo se manifiesta. Acá se manifiesta en la escritura. Y porque el Venus rige la casa 3, que es la de los escritos. Lo rige Libra, ¿sí? Pero su regente es Venus y se une con Urano, o sea, la prolífica obra, la abundancia de la literatura, la facilidad para escribir, cómo se inspira, se retira, la consulta permanente, cómo sintetiza. Bueno, vamos a ver un poquito sobre él esa parte.
Este sería para mirar esa parte biográfica, pero ya astropsíquica o astrológica o cosmobiológica, como quieran. El ascendente queda 12 de Leo, en cuya cuyo decanato es Júpiter, y vemos que Júpiter se coloca exactamente en vemos a Júpiter que se coloca en su signo, que es Sagitario, y perfecto hace hace un trígono al Sol extraordinario. O sea, la armonía que hay, es decir, se respira toda una integridad, una sinceridad y todo un verdadero desarrollo de la espiritualidad, digamos, la inteligencia espiritual y la experiencia espiritual, cosa que lo va a llevar y lo va a traducir en la religión del futuro, hablando sobre ello, la inteligencia espiritual y la experiencia espiritual. La inteligencia con las estructuras de desarrollo y la experiencia con los estados de la conciencia. Creo que ahí está muy armonizado, y está muy armonizado con el ascendente, formando también un trígono con el ascendente del Sol. El Sol forma un trígono, pues está dentro del orbe. Entonces se produce un trígono entre Mercurio, Júpiter y el ascendente. Mejor no se podía esperar un esquema tan maravilloso de este gran espíritu que es Ken Wilber. Sigamos con nuestra biografía. ¿Hay por allá un ruido de algún micrófono? Bueno, Pilar, para que cierre el micrófono, Pilar. Alguien que cierre el micrófono. ¿Es el mío? Sí, todos en silencio para poder la grabación. Yo voy hablando. Si quieren intervenir, pues habrá el momento. Ken Wilber vive en muchos lugares, ¿sí? Comenzó la carrera de medicina durante un año en la Universidad Durham, en Carolina del Norte. Y pues empezó a él a leer de psicología, filosofía, tanto Oriente como Occidente. No se interesó por la medicina y regresó nuevamente a Nebraska para estudiar bioquímica en la Universidad de Nebraska. Bueno, él ahí pues hará una licenciatura y un doctorado. Él hará ahí un doctorado en bioquímica. Pero sin embargo, él nunca va a ejercer eso. Él, a los 22 años escribe El espectro de la conciencia. Eso le dio una fama extraordinaria y él se entretuvo mucho, pero le quitó él mismo se lamenta de que él no necesitaba esa fama, pues necesitaba era retirarse a escribir, porque ese era el daimon que lo impulsaba, el genio que él tenía extraordinario. Aquí comienzan unas obras a publicarse. La primera obra empieza en 1977, El espectro de la conciencia, que es prácticamente un manual de psicología oriental, porque ahí empieza a colocar ya los mapas, el mapeo de ese desarrollo de la conciencia y los cuerpos respectivos. Publica después en la 79 de Conciencia sin Frontera, como para explicar un poquito el anterior espectro de la conciencia. Proyecto Alma, uno de los libros más interesantes, que es el alma dentro de las tradiciones vedantinas, ¿sí? En 1981 publica un libro muy bueno, que es prácticamente el libro que traduce la falacia pre-trans y termina las verdades de Freud y Jung, las complementa y lo que le faltó a ellos.
Es un extraordinario, eso lo desconstruye completamente. Y saca algunos que otros autores y saca a relucir a Jim Jepsen, que es prácticamente uno de los grandes psicólogos de desarrollo, que en la cual empieza él a trabajar las famosas estructuras de desarrollo o visiones de la conciencia. En 1995 publica en 3 volúmenes, aunque sale en uno, faltan 2, Sexo, Ecología y Espiritualidad. En Religión del Futuro pues hablará de que hay uno que se llama, que lo tiene inédito, que le llama Sexo, Ecología, Espiritualidad también. Pero volumen 2. Bueno, sexo, perdón, se llama Sexo, Karma y Creatividad, volumen 2. Es una trilogía, faltaría un tercero, sí. Pero viene en curso, ya está en inglés, Florecimiento Integral, y que es el famoso estructuras superiores de la conciencia, de grado 3. Y hay un libro que él dice que está también inédito, que se llama Supervisión. Parece ser que estos libros son más prácticos que todo lo anterior, ¿sí? Entonces son de ejercicios, pero ya de él, ya no con otros autores, sino de él. Después de Sexo, Ecología, saca en el 96 un librito muy sintético llamado Breve Historia de Todas las Cosas, donde prácticamente, dado que el libro de Sexo, Psicología y Espiritualidad son casi 900 hojas, es difícil la lectura, reclama bastante concentración con los temas que toca. Ahí lo más importante son las 20 leyes, los solones, las oligarquías y los cuadrantes, es lo más importante de ahí. Pues Breve Historia de Todas las Cosas pues toca eso en una manera más sencilla. Él empieza a escalar y crea el centro de espiritualidad integral, donde enseña en psicología integral, educación integral. Bueno, y ese centro se convierte después en la universidad. Ese instituto integral se convierte en la universidad integral, algo así. Como ese hijo único, su nombre completo es Kenneth Earl Wilber Jr. Todas las obras versan sobre filosofía, psicología, religiones, sociología, historia, ecología, misticismo, religiones comparadas, etc. Dice que en su logro tuvo una licenciatura en bioquímica y un doctorado sin tesis en bioquímica y biofísica, con una especialización en el mecanismo de los procesos ópticos. Ese es el currículo académico que él tiene. Pero él se decanta a todo eso, el abordaje filosófico y psicológico es lo que más le describe, ¿sí? Y se considera un escritor New Age de la nueva era. Practicante de distintas técnicas budistas de meditación, en especial el Sazen, e incluso reconociendo su posición filosófica ampliamente influenciada por Nagarjuna. Ahora vamos a ver un poquito del budismo y los giros que ha tenido. Pero él no se identifica como budista, básicamente. Su trabajo se centra principalmente en distintos estudios sobre la evolución del ser humano y su interés por promover una integración de ciencia y la religión. Según experiencias de meditadores y místicos, analizando los elementos comunes en las tradiciones místicas de Oriente y Occidente, conocidos como las ciencias meditativas y contemplativas. Articula todos los aspectos de la psicoterapia y la espiritualidad.
y hace una integración entre Oriente y Occidente. Ese es el gran aporte, inmenso aporte, acercarlo bajo ese estudio comparativo. Su pensamiento está influido por pensadores como Nagarjuna, Justin Smith. Un día esto voy a hablar sobre Justin Smith, La verdad revelada, historia de la religión de Justin Smith, uno de los más grandes pensadores americanos en torno a religiones comparadas. Ramana Maharshi, que es por excelencia uno de los más grandes místicos que ha existido del siglo pasado, de la India. Jürgen Habermas, que es uno de los filósofos de la comunicación, de la cultura. Él es de pensamiento de izquierda, es alemán y actualmente está vivo. Jim Jeffsey, que es el alemán que se residió en Suiza, que escribió El origen presente, la gran obra, una obra que casi... Hay un ruido por allá, por favor, que deja sin sabor la grabación. Deja el de Chardin, que todos los conocen, sobre su evolución y su... Sigue el ruido. Platón, Hegel. La persona que recién entró tiene abierto el micrófono. Rob, recuerde que él contribuye a la psicología personal, pero se separa de los actuales, digamos, dirigentes, Daniela Graf, Wasmuth, John Nelson y otros. Y él va a formar su psicología, el giro hacia la psicología espiritual. Escribiría un libro sobre se llama Psicología Espiritual. Y ahí hace todo un análisis sorprendente. Bueno, el modelo empieza a trabajar toda una metateoría y empieza a hablar precisamente de los modelos de desarrollo, los mapas, los mapeos, de todo. Funda el Instituto Integral, ¿sí? Estas son las últimas, esta es una, en orden cronológico, las obras, sus libros: El espectro de la conciencia, La conciencia sin frontera, El proyecto Atma, Después del Edén, El paradigma holográfico, Un Dios sociable, Los tres ojos del conocimiento, Cuestiones cuánticas, Psicología integral, Gracia y coraje, junto a Treya Wilber, su esposa, su segunda esposa, Sexo, Ecología y Espiritualidad, volumen 1, porque esta está la trilogía de volumen 1, 2 y 3. Hasta ahora llevamos 1. Breve historia de todas las cosas, El ojo del espíritu, Ciencia y religión. Todo esto está ya en español, estos que estoy citando. El diario es un diario que él hace y describe lo que va viviendo y la experiencia que él tiene de iluminación. Antología, que son varios autores que compilan su pensamiento. Una visión integral de la psicología, es uno de los más interesantes libros que ha escrito, porque ahí están prácticamente los modelos que él hace. Una teoría del todo. Bhumilite es una novela del fenómeno del narcisismo y la generación de boomeránea. Espiritual integral, la visión integral, la práctica integral de vida, que lo hace como otros autores. El cuarto giro, que vamos a hablar un poquito sobre ese, la meditación integral, la religión del futuro y Trump y la posverdad. Hasta ahí van los libros en español. Estas son las, digamos, el ICBN, la fecha y la editorial. Trump y la posverdad fue editado por Kairos en 2018. La religión del futuro fue también, todos son de Kairos, en junio del 2018.
Meditación integral, mindfulness para despertar y estar presente en nuestra vida en el 2016. Editorial Kairos está ubicada en Barcelona, España. El cuarto giro evolucionario hacia un budismo integral fue en el 2016. Con Wilmer, Patten, Leonard y Morellis, es la práctica integral de vida en el 2010. Es un programa orientado al desarrollo de la salud física, el equilibrio emocional, la lucidez mental y el despertar espiritual del ser humano del siglo XXI, en la cual Lucero Borrás hizo muchas prácticas en torno a este modelo de práctica integral de vida. En el 2008, la visión integral, una introducción revolucionaria en el enfoque sobre la vida, Dios y el universo. Es un librito pequeñito, muy sintético. Espiritualidad integral es uno de los libros más, el nuevo papel de la religión en el mundo actual. Ese libro lo vamos a consultar para entender un poquito la religión del futuro. Haré una pequeña síntesis del mismo. La pura conciencia del ser. Es en 2006, es una compilación de los pensamientos. Sexo, ecología espiritual, el alma de la evolución en el 2005. Hasta el 2005 sale ese libro en español. Bumeritis, que es la novela Camino hacia la liberación en el 2004. En el 2001, una teoría de todo, una visión integral de la empresa, la política, la ciencia y la espiritualidad. Antología y textos escogidos es de varios autores. Perdón, creo que del mismo traductor David, no recuerdo el nombre, de David González, que es el traductor en español. El diario en el 2000. Aquí vamos vamos hasta el último, o sea, hasta el primero que escribió. Una visión integral de psicología en el 2000, un diario en el 2000. A veces escribe 1 o 2 libros en un año, hasta 3 libros ha escrito. Ciencia y religión en el 2000, en el 1998, el matrimonio entre el alma y los sentidos. Es un librito muy de casi 200 hojas que él tenía, comenta en el diario que él tenía eso y lo publicó porque le estaban exigiendo en el periódico que ellos se comprometieron, que él se comprometió a dirigir. El ojo del espíritu, una visión integral para un mundo que está enloquecido poco a poco. Es una de las obras más interesantes. Es una obra artística. Ahí sí se siente el arte, como a través de ese ojo puede uno comprender un poco todo el mundo del arte. Sobre todo describe muy bien la psicología de un Van Gogh. Tan incomprendido como fue en su época. Breve historia de todas las casas aparece en el 97. Aquí vemos de mayor a menor en los años. Sí, Gracia y coraje, la vida y la muerte de Trella es una de los libros más interesantes, más conmovedor, más romántico. Es un Romeo y Julieta de los tiempos modernos. Y se casa a los 3 meses de haberse conocido en un viaje a San Francisco. Conoce a Trella, su segunda esposa, y durará a los 3 meses de haberse casado. A ella se le detecta un cáncer de mama y 5 años más tarde muere. Y la va acompañando y ambos hacen un diario. Y cuando muere, después de muerta, le cumple su promesa de escribir un diario junto con el de él. Después de leer una de las Después de leer una versión transpersonal de la evolución humana, es uno de los libros más interesantes porque empieza ya a describir los estados transpersonales, los estados de conciencia, según las tradiciones y según ciertos autores. Psicología integral es una de las obras más en el 94.
Los tres ojos del conocimiento, una búsqueda de nuevo paradigma. El espectro de la conciencia, que fue el primer libro, aparece en español en 1990. En 1989 el proyecto AMA, una visión transpersonal de desarrollo humano. En el 98 un Dios sociable, introducción a la sociología trascendental, que también lo vamos a consultar para la religión del futuro. Y estos que son más científicos, como unas cuestiones cuánticas, escritos místicos de los físicos más famosos del mundo, y el paradigma holográfico, una exploración en las fronteras de la ciencia. Aquí es muy científico esta parte. Conciencia sin frontera, que lo hace una aproximación de Oriente y Occidente al crecimiento personal, que es un complemento del espectro de la conciencia. Hay otros autores que también han venido publicando sobre él, ¿sí? Sobre todo este señor llamado Frank Visser, que es un holandés, escribe un libro extraordinario porque va y lo visita y hace este libro Ken Wilber, o La pasión del pensamiento, donde describe un poquito de la parte, digamos, más biográfica de Ken Wilber. Bueno, la vez pasada, o sea, en la charla primera estuvimos hablando de esta. Vamos a repasar algunas cositas y nos detenemos en otra. Este es el libro, habíamos visto el contenido del mismo, el sumario y lo que contiene el libro. Son más de 700, 800 hojas. Es un libro muy extenso, una letra muy pequeña. Tenemos unos amigos que tienen una fotocopiadora y allá pueden imprimirlo, allá está en formato digital. Lucero le envió por su grupo donde está ubicada, el valor que tiene. Este joven a los 22 años, este ya está a los 74, 72 años, 75 años, ¿sí? Bueno, todo esto ya lo vimos. Bueno, el espectro de la conciencia. Aquí viene lo más interesante, el budismo. ¿Por qué la religión? Vimos la vez pasada cómo se organizaban las religiones y la demografía, que es muy de dudosa credibilidad, porque muestran unas religiones que están ya decayendo, como la cristiana. La ponen que está en auge, que está creciendo. No, es una mentira. Las que están creciendo es tal vez el islamismo, el mismo budismo. Actualmente hay 1.500 millones de practicantes del budismo. Y vamos a hacer una pequeña historia del budismo. El budismo ha tenido 3 grandes giros. El primero se llama la escuela Theravada, que fue el budismo primitivo de Buda. O sea, este es el famoso Hinayana, o el pequeño vehículo. Se toman a los textos, a la letra, el Dhammapada, toda la enseñanza del Buda, y no salen de ahí. Es muy, muy teológico. Ya miramos las experiencias, qué estados producía. Esto han venido con el tiempo creando concilios. Los concilios, después de muerto, él existió en 1483, Buda, y muere a los 80 años después. Y comienzan los concilios y después se alargan y vienen unos pensadores a hacer unos cambios pero espantosos al budismo, como es la escuela mayámica, que es el famoso camino medio, cuyo exponente es Nargajuna, que está mal escrito. Aquí está mal escrito, es con J.
Bueno, esto estamos hablando que en tiempo, es casi prácticamente 600 años después de muerto Buda. Sale en Nargajuna en el siglo II después de Cristo, y entonces empieza a plantear algo que él le llamará la sunyata, la famosa vacuidad, cuya expresión es que es inexpresable, es decir, ya no tiene un lenguaje, pero que es una realidad, y esa realidad se puede experimentar. Simultáneamente, pero 2 siglos después, en el siglo IV después de Cristo, sale la famosa escuela Yogacara. Yogacara se práctica del yoga, de 2 hermanastros llamados Sangha y Vasubandhu. Bueno, esa escuela prácticamente coge fuerza en el siglo IV después de Cristo, a esos hermanastros llamados Sangha y Vasubandhu. Miraremos algunos conceptos propios de ello. En el libro Religión del Futuro, en el cuarto giro, voy a hablar un poquito del libro del cuarto giro. Ese cuarto lo vamos a incluir dentro de la bibliografía. Está el famoso cuarto giro. El famoso cuarto giro, religión, cuarto giro, es este. Este libro es un libro de unas 200, casi 300 hojas. No, esta es la religión. 700 hojas. No, pero esa es la religión, no, del cuarto giro. Cuarto giro. Sí. Cuarto giro es un libro pequeño, ¿sí? Mire los títulos. Tiene un pasado, un presente y un futuro del budismo. Habla precisamente de esos 3 giros y el cuarto giro. El cuarto lo han visto como si fuera el Vajrayana, el budismo tibetano. Pero no, y con su expresión que es el Tantra. Los Tantras son textos. Es que el tema es muy extenso para hablar de eras precesionales. Pero allá le llaman edades en el oriente, que son, sobre todo en la India, la edad de oro, la de plata, la de bronce y la de hierro. Cada edad tiene sus propios textos. La edad de oro fueron los Vedas, de plata la edad de plata y la edad de bronce son los Agamas y Puranas, y la edad de hierro son los Tantras. Entonces se hablaría de un cuarto giro, serían el Vajrayana o budismo tibetano, los que conocen, que es el camino del diamante, muy propio de esas escuelas, ¿sí? Cuyo máximas expresiones son Marpa, Milarepa. Y entonces sería un quinto giro. El quinto giro lo plantea Ken Wilber y lo hace como un budismo muy integral. ¿Por qué usó el budismo y no usó otra religión? ¿Sí? ¿O por qué no creó una filosofía? Bueno, las religiones son filosofía, pero con la connotación del budismo, porque es que el budismo es muy práctico, el budismo no se detiene, el budismo es trabajar internamente, ¿sí? Trabajar a los estados hacia el logro de la iluminación. Este es el libro donde vamos a hacer una pequeña, Jorge Viviesca hizo unas gráficas que las voy a exponer, voy a sacar de ahí algunos que otros temas, que los puso muy bien sobre este libro. Sin embargo, bueno, aquí esta parte es interesante, y creo que lo tengo aquí en el gráfico, creo que lo saqué en el gráfico. Sí, aquí está. Bueno, ahí se habla de... Estos son los famosos escalones básicos de las estructuras y sus
correspondientes visiones del mundo. Una de las cosas más interesantes que hace Ken Wilber es que, además de estudiar los estados de la conciencia, los estados son internos, es el yo, o sea, el pronombre yo o primera persona, a través de los mecanismos de introspección, de meditación. Son estados internos, que son 5 los estados. Son el estado que se llama estado de vigilia, el estado de sueño, sueño sin sueño, y 2 estados más que le llaman el Turiya y Turiyatita. Esos son los estados, pero lo interesante es que él plantea en las nuevas estructuras de la religión, que son las famosas las estructuras básicas de la conciencia, que es el en tercera persona, es ley, o sea, no se ven internamente, lo ven a través de el comportamiento, son las visiones, es cómo interpreta usted el mundo. Entonces él lo llamará por fulcros, como fulcros son como apoyos, y entrará y tendrá pone como una escalera donde uno va ascendiendo. Por eso el mapa es un mapa escalar, de escalera, donde hay la escalera, donde está el escalador, y la visión, lo que él va viendo en eso. Y acá él desarrolla precisamente, en el cuarto gira empieza a hablar ya sobre eso, cómo del fulcro 1 pasamos al fulcro 12, que después lo va a convertir en las famosas líneas de desarrollo, y le va a poner colores del arco iris, y comienza pues con las mentes más primitivas o sensomotoras, que se van desarrollando a medida que se va desarrollando el yo del adulto. Y entonces cada uno de esos va teniendo una visión, cada fulcro, de tal manera que los primeros son muy arcaicos, y ya los últimos 4 son muy supraintegrales. Entonces los colocan y les llaman con ese tipo de visión lógica, arcaica, mágica mítica, y eso es lo que vamos a ver en Religión del Futuro: pluralista, holística, integral, transglobal, visionaria, transpersonales, y trascendentes e inmanentes, no duales. Este es uno de los grandes aportes, es que para hablar de un cuarto giro hay que integrar esto con lo que han desarrollado el budismo en sus 3 giros. Bueno, hablemos un poquito de todo y haremos un pequeño repaso del budismo. Pequeño repaso. Yo no sé esto dónde lo encontré, pero agradezco a la persona que lo hizo. Es interesante esta explicación que hace el budismo históricamente. Bueno, en el 500 a.C. empieza ya famosa era axial, que habla Karl Jasper, el filósofo, porque nacieron una serie de personajes que van a marcar. Cada uno de esos que nacieron por la época fundaron su religión. Entre esos Buda. En los siglos 6 y 5 a.C. pues están pues el hinduismo con los brahmanes, sus religiones, sus Vedas, y los monjes errantes, que son los sannyasines, los sadhus, y la yoga propiamente de Patanjali haciendo su presencia por esa época. El jainismo es una yoga combinada de ascetismo y no violencia, que tiene también su componente religioso. Pero Buda, él se llamaba Siddhartha Gautama, y es de un linaje él nace en la zona de Nepal, y él nace con un linaje aristocrático de terratenientes. El papá era rey de un territorio,
lo casa muy joven, tiene un hijo, y bueno, con toda la historia después de los 30 años, creo que el papá no quería que mostrarle nada de negativo, que todo era bello, hermoso, y él sale a recorrer el pueblo y encuentra a un enfermo, a un anciano y a un muerto, y ahí comienza toda la transformación de él. Como príncipe, es un príncipe Saquía. Saquía es como una casta de allá, casado con el hijo, tiene las 4 visiones de lo transitorial, que es el envejecimiento, la enfermedad, la muerte y la renunciación. Empieza pues a hablar se retira y hace un recorrido de 5 años, visita maestros, algunos que otros le van enseñando, y termina él la famosa iluminación en un árbol, y allá él adquiere algo que se llama el Bodhi, que es el despertar. Por eso se la llamará Buda, el iluminado, que es la gran. Muere en el 483, o sea, a los 80 años dice que muere en la casa de un herrero. Se estaba comiendo un pedazo de jabalí y le cayó mal y se acostó por el lado derecho, como él se acostaba a hacer la siesta, y ahí quedó dormido, y hasta ahí llegó. Estas son las zonas donde se ha propagado el budismo. Nace en Nepal, empieza a expandirse Ese es el nacimiento de él. Ya lo miramos cómo se va expandiendo, perdón. Las tres joyas que tiene el budismo es el Buda, que es el estado de iluminación, el Dharma, la enseñanza doctrina, que es famoso Dhammapada o su canon Palí, está escrito en Palí, no en sánscrito, que es otra de las lenguas en esa zona, y la Sangha, que es la comunidad. Estas son las tres famosas joyas del budismo. Él enseñará las 4 nobles verdades. ¿Cuáles son esas 4 verdades? Dice que el hedonismo debe evitarse, el egoísmo, que son la doctrina ética que identifica el bien con el placer, y el ascetismo, que es la doctrina moral que impone la renuncia de todas las cosas terrenas. Entonces, evitando estos 2 extremos, descubrimos la vía del medio, un camino que abre los ojos, que proporciona comprensión y conduce a la paz mental, a la sabiduría, a la completa iluminación, al famoso nirvana. Vamos a mirar lo que es nirvana y samsara, porque para comprender cada giro hay que entender qué es el nirvana y qué es el samsara, o sea, qué es la vacuidad y la forma. La vacuidad es eterna, ese es el nirvana, es la experiencia, eso es eterno. En cambio, la forma, que es el samsara, evoluciona. Y ahí en el samsara están, o en la forma, están las estructuras de desarrollo. En cambio, en la vacuidad o en el nirvana están los estados del ser o conciencia. Además de las 4 verdades, él plantea cómo superar, vencer, dominar el sufrimiento, y le llama el ótuple noble sendero, es decir, recto pensamiento, recta intención, recto discurso, recta conducta, recto medio de vía, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Él habla de que dukkha es el sufrimiento, que todo es sufrimiento, nacer es sufrimiento, envejecer es sufrimiento, enfermar es sufrimiento, morir es sufrimiento, la presencia de objeto no deseado es sufrimiento, la ausencia de objeto deseado es sufrimiento, no obtener lo que se desea, es decir, obtener lo que no queremos y no conseguir lo que queremos, es sufrimiento. En resumen, las 5 ataduras de la existencia: cuerpo, sensación,
conciencia, percepción y voluntad. Los 5 skandhas, que se llaman, o componentes de la personalidad humana, suponen sufrimiento. Tana es set, el deseo traduce. La causa es el deseo egoísta de todo eso, la causa del origen del dolor, que conduce al renacimiento. Bueno, los budistas, ellos están muy propensos a creer en el renacer y alcanzar el estado de bodhisattva. Entonces, es un voto que hacen en los procesos de reencarnación, pero hay una creencia en la reencarnación en ello. Bueno, buscan satisfacer con ese deseo. Esos deseos se van a concentrar en lo que llaman vasanas. Estos deseos egoístas adoptan 3 formas: deseo por el placer, el deseo por la existencia, continuar, o sea, por seguir existiendo, y el deseo por la no existencia también. Algunas tradiciones consideran el deseo por la propiedad o felicidad personal, por la prosperidad o la felicidad personal. La cesación del sufrimiento a través de nirvana. Nirvana es felicidad. La causa cesa cuando cesa completamente el deseo egoísta. Una cesación que consiste en la ausencia de toda pasión. Nirvana traduce sin pasión, la desaparición de Tana. De Tana es el deseo. El sufrimiento cesa apartándose, renunciando, liberándose, no residiendo ya más en el deseo egoísta. Recuerde que la noble verdad de la doctrina conduce a la cesación del sufrimiento a través de ese noble ótuple sendero, o sea, 8 pasos a seguir, caminos o actitudes a seguir, como es el recto pensamiento, recta intención, recto discurso, recta conducta, recto medio de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. El noble ótuple sendero está basado en la sabiduría, moralidad y la meditación. La sabiduría es el prana, la famosa prana, que traduce pra, que es contenido de sabiduría, como la nana yoga, como nana, como sabiduría, como conocimiento absoluto. Moralidad se llama sila, y la meditación, que es la experiencia máxima que se alcanza en la meditación, se llama samadhi. Por eso cada uno de estos va produciendo estos tipos de conductas, ¿sí? Que la sabiduría es el recto pensamiento y la recta intención, y nos produce un estado de sabiduría para todos, ¿sí? En cambio, la moralidad está basada en el recto discurso, en la recta conducta y en los rectos medios de ganarse la vida. La meditación es el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración. Repasando el recto pensamiento, que es la doctrina del no-yo, que es el famoso anatta, anatma, la transitoriedad, que es anicca, todo es transitorio, impermanencia, que nada permanece, todo cambia. Los famosos agregados o skandhas de la personalidad humana, la causación interdependiente, que son 12, que son los de acúplete de las conductas, el karma y el samsara, que es el renacimiento, y el nirvana. Los 5 componentes de las famosas skandhas de la personalidad. Esto ha creado también sus cuerpos respectivos, ¿sí? Que es el famoso cuerpo físico, que es el rupa, el término que se conoce, la sensación que es vedana, la conciencia que es vimana, la percepción que es sana, la voluntad que es sankara. Y esto genera la famosa mente o nama, que es el término sánscrito para definir la mente. Entonces tenemos cuerpo y mente, que la persona está conformada por un cuerpo y una mente. La Vatickasamuppada, que es la famosa origen interdependiente, que es la relatividad de todas las cosas. No hay seres separados, no hay individuos distintos, no hay esencias eternas, no hay naturalezas propias. Es decir, todo va confundiendo a una sola unidad,
Y esta es la famosa rueda o el Baba Chakra de la doctrina budista, ¿sí? Estos son 12, se dividen 3, 6 internamente y 2 externamente. Y son los siguientes. Cada una tiene un componente y es propia de la meditación y del budismo. Vemos como todo, externamente vemos de 1 a 12, que son las famosas conductas. La ignorancia, que se tiene de todo, el impulso de existir, conciencia, el mente-cuerpo, los 6 sentidos, el contacto, las sensaciones, el deseo, el apego, el devenir, el nacimiento y envejecer y morir. Internamente, el cielo, el infierno, los 2 extremos, el reino humano, el reino demoníaco, el reino animal, el reino de las fantasmas, muy propio de las tradiciones budistas. Y adentro interno es la codicia, la ilusión, el odio, cosas que son los venenos que hay que extinguir, hay que eliminar, ¿sí? Recta intención, que es la resolución, vamos pasando red por tiempo. Bueno, esta recta intención es la intención o resolución de vivir y actuar de acuerdo con rectos pensamientos. Recto discurso, que es moralidad, no mentir, no calumniar, no hablar con dureza o crueldad, no blasfemar, no utilizar un lenguaje abusivo e hiriente, no charlar de forma vana o simple, chismorreo, chisme, esforzarse por utilizar un lenguaje práctico y consentido. Fíjate cómo lo pone uno, cómo lo disciplina a manejar este tipo de conductas. Aprender a mantener un noble silencio, si uno no sabe en qué momento silenciar su mente, su boca, su pico. Recta conducta, la moralidad es no hacer daño ni matar, es decir, ahí se la hincha, hasta las hormigas, ni las cucarachas, ni nada, ni ratones, ni no matar seres sensibles, no solamente seres humanos, sino, bueno, también se mata con el pensamiento, o sea, no tener esas malas intenciones de llevar a extremo, porque los pensamientos también tienen realidad, se convierten en realidad, tienen densidad, son objetos. No robar, no mentir ni engañar, no practicar una sexualidad inmoral, no utilizar intoxicantes. 5 preceptos para los monjes y laicos, o sea, para personas no adherentes al budismo o simplemente simpatizantes. Y los 10 preceptos solo para los monjes. Esto tiene cantidad, tiene como 100 y pico de preceptos. Eso del budismo no es tan fácil tampoco de entrar y salir así nomás, ¿sí? 6. Comer con moderación y no después del mediodía. Ellos comen una vez al día, es muy bueno. Le cuento que esos ayunos diarios, excelente, porque mantienen la salud en su plenitud, no se enferman de nada. Y fíjate que comer antes del mediodía, pues están toda esa estómago, toda esa bioquímica estomacal bien temprano, bien secretando las verdaderas secreciones que hay para metabolizar los alimentos. Apartarse del baile, el canto y los espectáculos dramáticos. Esto es para los monjes. Esto no le sirve a más de uno que esté acostumbrado a esto, ¿sí? Al canto, al espectáculo dramático, cine, fútbol, etcétera, etcétera, bailes. No utilizar collares, perfumes, productos de belleza o adorno. Fíjate que el budista no solamente ellos tienen 3 cosas, tienen 3 mudas de ropa. Tiene la navaja, incluso tiene un cuenco para pedir limosna, ¿sí? Los sannyasines en la India usan un cántaro y ahí comen, ahí reciben el agua y es un budismo más, digamos, más vedantino, ¿sí?
No utilizar camas grandes o elevadas. Bueno, esto no me sirve a mí porque me he caído como 5 veces de una cama grande y muy elevada, ¿sí? No aceptar oro o plata, dinero en general. Yo no sé si aceptarán las criptomonedas, pero esto no le sirve ni a los políticos. Primero, sobre todo a las 5 primeras, eso sí no sirve para los que ejercen la política. Pueden ver acá. Es como una ética. Sí, esa es una ética. Es que el budismo es una ética. Más que filosofía, es una ética. Es un comportamiento de la mente, del pensamiento y del cuerpo, el control del cuerpo. Es una ética con todos los fierros hasta extremos, porque lo deja a usted de usar muchas cosas del mundo moderno, ¿sí? El mundo tecnológico, que lo idiotizan cuando no lo hipnotizan o lo adormecen. Bueno, pero corresponde a su época mítica, ¿no? Que fue... bueno, eso sí, vamos a ver que vamos a ver una cosa interesante, que es que las religiones fueron concebidas en una etapa del desarrollo estructural de la conciencia, y esos desarrollos van evolucionando, ¿sí? Por la época era el desarrollo de la conciencia mítica, y ya había pasado mítica, mágico-mítica. Entonces esas religiones fueron concebidas en esa época. Luego ellos fueron iluminados, pero no tuvieron la plenitud y veían desde el punto de vista mítico todas las cosas, ¿sí? De ahí estas prescripciones a veces tan obsoletas hoy en día, ¿sí? Para ejercer y tener un budismo más integral. Bueno, en la parte profesional, pues hay que promover profesiones que promuevan la vida, la paz y el progreso espiritual. Especialmente vivir con la sangha de la comunidad, ¿sí? Hoy en día se llegan redes sociales, redes establecidas por la nueva Age, la era de Acuario. Profesiones expresamente prohibidas son comerciantes con venenos o con esclavos en la época, prostitución, bueno, esos sí son los proxenetas de ahora, carniceros, productores y comerciantes de licores, porque es que el budista no comen carne, algunos budistas, otros sí. Comerciantes de licores, porque prohíben pues las bebidas embriagantes. Otros productores y comerciantes de armas, recaudador de impuestos, comerciantes de caravanas. Estamos hablando de esa época, ¿sí? Cómo se manejaba el comercio y las vías y los transportes, etcétera, etcétera. En el reto, en la purificación mental, hay que evitar que surjan estados mentales negativos y muy dañinos. Liberarse de tales estados mentales cuando ya existan. Procurar estados mentales buenos y saludables. Es decir, ellos usaban esas psicoterapias, esas sombras a través de estas purificaciones. Desarrollar y perfeccionar los estados mentales buenos y saludables que ya están presentes. En la recta atención, centrar la atención en que esas son las famosas vipassanas o chamatas, que son las meditaciones, como las actividades del cuerpo: respirar, caminar, sentarse, comer, latido del corazón. Estar pendiente de todos esos tipos de síntomas y de actividades. En la parte de sentimientos, mirar la ira, el miedo, la alegría, el placer, el dolor. Mirarlos como objetos. Es decir, de sujetos pasarlo a objetos. Esa es una fase que se va a llamar trascendencia e inclusión, muy propio dentro del escalamiento que hace el budismo integral o el cuarto giro. Los estados mentales, hay que mirar los pensamientos, ideas, todo eso fluye, y hay que estar pendiente y atento y ser un testigo, un observador de todo ello. Formas de conceptualizar las cosas. Las 4 nobles verdades, las ruedas de venir, que acabamos de ver, etc. En lo que se refiere a la recta concentración, es concentración en un punto
y en las 4 opciones. Estas 4 opciones son estados de ánimo, como el amor, la compasión, la alegría y la imparcialidad. Es decir, el punto de referencia muchas veces es con el fin es que en el budismo se sigue de la concentración, de la meditación se pasa, meditación se pasa a la concentración y la concentración. La meditación concentrativa pasa a la meditación perceptiva. ¿Sí? Pasa a la meditación y termina en el samadhi. Sí. Termina que es la absorción absoluta, al absoluto, a la realidad o a la última realidad que llaman. ¿Sí? Entonces hay que estar esos estados de ánimo, amor, compasión, alegría, imparcialidad, que es la famosa que se perfila en la recta. Entonces debe tener un desapego de todos los objetos de los sentidos y de todos los estados mentales negativos, procesos mentales acompañados de alegría, creación de toda actividad mental, calma interna, paz mental, alegría, hasta el máximo júbilo, una sensación de todo deseo y prejuicio, sentimiento continuado de alegría, una sensación de la alegría, pues ya entra un estado de tranquilidad, ecuanimidad, es un nirvana donde ya no hay ya no hay el yo, se sublimiza tanto que se pierde, ya no es el yo egocéntrico, ni etnocéntrico, ni mucho menos mundicéntrico. Es un yo más cosmocéntrico. También hablaremos de ese yo, que es la sensación de identidad. Los 10 obstáculos que se tienen en estas etapas en el budismo, que es creencia en un yo permanente, es decir, ese yo que tenemos, que es el yo egocéntrico y que nunca cambia, ese yo permanente y que queremos prolongarlo, inmortalizarlo. La duda, no debe existir duda, la creencia en los rituales religiosos, el deseo sensual, la mala voluntad, el deseo por renacer en la forma mundana, el deseo por renacer en los reinos sin forma, el orgullo, la autojusticia, la ignorancia de la verdadera naturaleza de las cosas. Bueno, aquí vemos como Arhat es un término que traduce, es el anciano, es el sabio mendigante, renunciante, el sanyacin, el sadhu, es el que renuncia a todo, pero es un sabio que lo hace con conciencia. Esta es la evolución que más nos interesa de la historia del budismo. Bueno, como pueden ver, es una ética, o sea, no es una religión como las común y corriente, con rituales de toda esa, orando con deidades. Aquí la deidad es uno mismo, ¿sí? Por eso Ken Wilber la coloca como la del futuro, la que tiene más futuro, y es la cinta transportadora, o sea, la que va a llevar estas revelaciones, esta unión de este crecimiento de la evolución, del crecimiento y del desarrollo de la conciencia y el despertar de la conciencia. Bueno, las tradiciones, la Theravada, que es la vida de los antiguos, ubicada en el Sri Lanka y en el sudeste asiático, que se desarrolla allá. El Mahayana, esta primera Theravada es el Hinayana o pequeño vehículo. Este es el Mahayana, el vehículo, en China, Corea, Japón, Tíbet y Mongolia, que son los lugares donde más se ha expandido. El Vajrayana, que es la vía del diamante, que es el Tíbet en la Mongolia. El Vajrayana es un desarrollo dentro de la tradición mahayánica, del Mahayana, perdón. El surgimiento del Theravada, empezaron los famosos concilios. El primero fue un año después de muerto, bueno, eso al finalizar no sé cuándo murió, si fue en mayo, no sé, bueno. Hubo un concilio en ese año, después de muerto, que fue el de Rajagraha, que fue una población. Después
casi 100 años después hacen un concilio, y ahí empiezan a definirse ya las doctrinas que van formando las escuelas. Entonces aquí en el concilio de Vaisale, que es una población en la India, surgen las dos escuelas, el Mahasankita y la Staviravada. De esa más el concilio de Pataliputra, no Putra, es mal escrito, y surgen otras dos corrientes de pensamiento budista, y así se va expandiendo y van creando, esos concilios van creando las famosas 3 escuelas. ¿Cuáles son esas 3 escuelas? Esto se ha seguido a través de la historia del budismo, se han creado, con estos concilios se han creado, pues, digamos, como si fueran los concilios ecuménicos de la iglesia cristiana, desde los concilios 400 años después de Cristo, en las determinadas poblaciones que fueron creando el dogma y el ritual y todo el concepto del cuerpo teológico de una religión. Esta es una psicología muy avanzada del budismo. Bueno, India, fíjate que la India voy a pasar rápido esto para explicar. La India salen las dos corrientes, que es la de Mayamaka o Mayamika, que es la de Nargajuna, y sale la corriente escuela, son la escuela de Mayamika o de Nargajuna, el Yogacara en el siglo IV después de Cristo, que es la escuela de Vasubandhu y Asanga, y que es el primer giro es el Theravada, el segundo giro el de la escuela Mayamika, y el tercer giro que es la escuela Yogacara. El cuarto se diría que era el Vajrayana, que se desprende del Mayamika de Nargajuna y tiene su lugar de desarrollo es el Tíbet. Digamos, si podemos ver que estas 3 escuelas o 4 escuelas con la escuela Vajrayana, ahí está expresado el budismo. Lo demás son corrientes con los autores. El Zen surgió del Chan, que es el Chan era la meditación, que hacía parte de la corriente del budismo, el tibetano. Estas son el budismo, la difusión que ha tenido. Fíjate cómo el Theravada, que es el Hinayana, pequeño vehículo, se ha expandido por todas estas partes del Asia. El Mahayana, muy propio del Tíbet y de la China. El Vajrayana, muy propio del Tíbet y parte de Mongolia. Esto es prácticamente fuera de la India 2000 años después de Cristo. Podemos ver, según esto, el aporte de cada una de esas escuelas que ha venido también creciendo, ¿no? Sí, exacto. Adicionando las nuevas. Entonces es el budismo que podemos verlos acá, sintetizarlos acá. Entonces volvemos a repetir. La escuela de Theravada, que es el budismo primitivo. La escuela Mayamika, que es el camino medio de Nargajuna. La escuela Yogacara, que es la práctica de yoga, la Sangha, y Vasubandhu, que son los hermanastros que lo divulgaron. Bueno, Keun Wilber en la religión del futuro plantea esta gráfica, que son las rejillas, llamadas las rejillas de Wilber y Alan Kopf. Alan Kopf fue un psicólogo que trabajaron y simultáneamente llegaron a esta conclusión, que existían de 2 estados, los sintetizaron en estructuras
de la conciencia. Ese es el espectro de la conciencia. Y lo llamaron desde el arcaico, mágico, mítico, racional, pluralista, integral y superintegral. Y por este lado vamos a ver la parte de las famosas estados de conciencia. Esos son los estados. El despertar. Del despertar. Hay dos cosas que tenemos. Tenemos crecimiento y despertar. Ojo, estas dos palabras que van a jugar un rol muy importante dentro del cuarto giro, que es la revisión del futuro. Despertar. El budismo se enfocó mucho al despertar y ellos manejan 5 estados, los sintetizan en 4 estados acá, que son los estados que se conocen como el ordinario, sutil, causal y no dual, o el estado de vigilia natural, el estado de sutil, que es el sueño, el estado casual, que es sueño sin sueño, y el estado no dual o turiyatita. Son estados, todo el mundo tiene sus estados, todo el mundo sueña, no tiene sueño, está en vigilia, hasta los animales sueñan, ¿sí? Alguien preguntó si los animales también se iluminan, ¿sí? Y parece ser que también, porque la vaca iluminada de Ramana Maharshi no se descarta que era un animal muy, muy especial, ¿sí? Los animales... Y Horus ya está iluminado. Pues prácticamente los animales hablan con sus... no tienen lenguaje porque no manejan el pensamiento, pero tienen conductas muy, muy, muy nobles, sumamente nobles, ¿sí? Y hablan con sus comportamientos corporales, sus ojos, sus ladrillos, sus maullidos, etcétera, etcétera. Bueno, de esto se va a hablar muchísimo. ¿Para qué le vamos? De este también, este es el misticismo occidental. Es que hay una autora, después se llama Evelyn Underhill, que escribió un libro que se llama Misticismo, donde habla cómo Occidente reprimió el desarrollo del despertar de la conciencia y prohibió con los mecanismos inquisitoriales de que la persona no podía tener esos tipos de revelaciones. Podemos ver entonces, pero sin embargo un San Juan de la Cruz, un Santa Teresa con sus 7 moradas hablará de esos estados. Y Evelyn Underhill y Ken Wilber hacen un estudio muy interesante sobre esto, donde hablan de los cuerpos ordinarios, sutiles, causales y los estados suprapersonales como de Turiya, y ese son cómo despiertan a través de las famosas noches oscuras de los sentidos, noches oscuras del alma, noches oscuras del yo, pero todo eso es un despertar a través de mecanismos de purificación, iluminación y la famosa noches oscuras. Es decir, ahí hay una iluminación, o sea, esta parte es la parte de despertar, y este grafiquito va a ser de mucha utilidad en nuestra... Igualmente vamos a mirar pues, estos son los famosos fulcros que también están dados en el libro de la religión del futuro. Podemos ver acá, son 12, ya de 8 se amplían a 12, es que pueden trabajar 16, 12, 7, 8. Aquí tiene los fulcros que son el desarrollo, escalón. Recuerden que es una escalera básica de las estructuras de la conciencia y lo llaman fulcro 1, 2, 3 hasta 12. Cada uno de esos tiene un nombre, que es el escalón, la estructura misma, y tiene una visión. A medida que van subiendo van teniendo una visión. El primer paso, el primer escalón, esa es la visión arcaica. La segunda es la visión mágica. La tercera es la visión mágica mítica.
y así van subiendo. Esto evoluciona con el tiempo. Los últimos 300 años se han visto los últimos del paramente, puramente, sobremente y supermente, que han desarrollado estas visiones globales, tan visionarias, trascendentales y no duales. Esto evoluciona. De esto se hablará mucho dentro de ese budismo de tercer grado. Por eso habíamos planteado en la vez pasada que la evolución que los caminos de la evolución, los caminos de la vida, como dice la canción por ahí, en este caso los caminos de la evolución son 4: crecimiento, despertar, la expresión y la limpieza. Que también hablará en la religión del futuro, hablará del crecimiento, que son las estructuras de la conciencia, que son 12, los ponen con colores que hay que grabárselo. El despertar, que son 5, que se reducen a 4, que son internos, que son los estados del ser. Las expresiones son los cuadrantes. La limpieza, la sombra. Todo el trabajo con la sombra. Como es un desarrollo normal de trascendencia e inclusión, vamos subiendo escalón tras escalón, vamos teniendo una visión y vamos interpretando esa visión. Los estados de despertar nos dan puntos de observación. Los de crecimiento nos dan la visión y cómo interpretamos eso. Cada uno va a generar unos estados muy hermosos. Crecimiento da libertad y da una paz extraordinaria. Y por supuesto una felicidad. El despertar lo que produce son plenitud, sabiduría. A medida que vamos creciendo vamos teniendo ese tipo de, paralelamente al crecimiento, al despertar, normalmente debíamos trabajar ahí. Pero muchas veces en ese crecimiento, en ese despertar, nos detenemos y no trascendemos, sino que nos quedamos ahí. Entonces comienzan las famosas adiciones, la desidentificación. Entonces comienzan a haber traumas, empiezan a haber difusiones y se generan patologías. Con eso hay que trabajar, limpieza con la sombra, hay que trabajar con la sombra. Y los trabajos de la sombra son trabajos de 3, 2, 1 o 3, 2, 1, 0. 0 es no, como ya más profundo. Si trascendemos, lo otro es que en la trascendencia y en la inclusión pues nos excedemos o evadimos algunos, nos generan unas alergias como tal, que también generan disfunciones y sus propias patologías. También hay que trabajar con la sombra. Bueno, habíamos visto estos, pero vamos a mirar un poquito sobre los 4 giros. En las líneas en el libro del 4º giro se habla de las visiones del mundo espiritual. Se toca esta parte, niveles de conciencia, que va del infrarrojo, le van a los colores. Aquí no le coloca color en ese libro, pero en la religión del futuro tampoco tiene colores. Por eso en las gráficas, en otros libros sí están los colores, y hay que manejarlo con colores, ¿sí? Hay que tenerlo. Esta es la visión pues más evolutiva de Jim Jeffs, que es la mágica, arcaica, mágica, mítica, racional, pluralista, integral. Aquí hay en total 2, 4, 6. Y cada uno tiene su espiritualidad. Mire, los 12, si vamos a hablar de las visiones del mundo, que son las estructuras de desarrollo, cada uno tiene su propia espiritualidad. Por eso se habla de espiritualidad a veces con el color. Espiritualidad magenta, espiritualidad rojo, espiritualidad naranja, espiritualidad verde, espiritualidad esmeralda, espiritualidad turquesa, espiritualidad añil, espiritualidad violeta, espiritualidad ultravioleta y espiritualidad de la clara luz. Estos tipos de espiritualidades se dividen en primer grado, segundo grado y tercer grado. Esta es otra clasificación que tienen.
dentro de que hay que tener en cuenta, hay que integrarlas en el cuarto giro. Este es de Jorge Viviesca, agradezco ese aporte que hizo. Vamos a mirar alguno que otro. Este es el libro Cuarto Giro. Pues el cuarto giro se divide en pasado, presente y futuro. Es un libro que deben leerlo porque ahí, aunque el primer capítulo está religión y futuro, está enfocado a una síntesis y el aporte que da el cuarto giro. El cuarto giro es el que Wilber propone que debe tener el budismo, que le llamará budismo integral, que va a tener la metateoría, los mapas, los modelos de desarrollo, etcétera, etcétera, que deben integrarse. Bueno, esto se lo voy a dejar para que lo tengan y lo lean, ¿sí?, con más detalle. Por tiempo no quiero extenderme, son las 8:30, hora y media son máximo, pero se los voy a dejar. Y de aquí hay que retener lo siguiente: el segundo giro, ahí lo más revolucionario es la famosa sunyata o la vacuidad radical, lo incualificable, la realidad última. ¿Por qué? Porque es que la iluminación que ellos buscan es irse hasta lo último, al absoluto, y llegar al absoluto es estar iluminado. Y cuando adquieren eso, ahí la percepción pues cambia, ahí la realidad digamos que ahí cómo se percibe esa realidad, ¿sí?, cómo la ven, ese vacío, esa vacuidad, tiene explicación o es incualificable. Entonces pues ahí lo pone como que es, que no es, que sí, ni junta ni ninguna, lo que llaman el famoso en la tradición vedantina neti, ni esto ni aquello, y uno es eso, ni esto ni aquello, es trascenderlos y excluirlos, pero allá. Entonces esa es la famosa vacuidad. Pero llegan los hermanos en el cuarto giro, en el Yogacara llegan los hermanastros Asanga y Vasubandhu, y ahí prácticamente empiezan a hablar de aquí lo plantea de niveles de despertar. Sí, ya que hablamos hablamos de dukkha, la noble verdad, y aquí ya comienza prácticamente pues una diferencia no ontológica sino epistemológica que tiene. Entonces Nagarjuna lo plantea primero así, pero los hermanos Vasubandhu llegan y empiezan a hablar que la vacuidad y samsara, vacuidad y forma son la misma cosa, que es una unidad en todo, ¿sí? Entonces ¿cómo explicar eso? Entonces no, la única forma de explicarlo es que la vacuidad y la forma son una sola. Entonces en esa unidad comienza todo el cambio del tercer giro, y váyase a la práctica a hacer esa unidad, y entonces llegan a eso, sí, de que sí existe, porque esas son realidades, sí, que las perciben en sus estados de meditación. Entonces llega a ese, y el budismo tibetano lo desarrolla muy bien, que es la escuela lo de Jinmapa, que famosos los Gelupas y los Karyupas por excelencia, que son las escuelas tibetanas. Bueno, voy pasando por tiempo que tiene ese cuarto giro. Estas gráficas están muy bien. Aquí ya vimos de esto, que es que la espiritualidad. Aquí ya vimos la espiritualidad de acuerdo a las visiones del mundo. Tiene cada uno una espiritualidad. Se supone que entre más elevadas son más integradas, ¿sí? Tener una espiritualidad de clara luz es lo máximo que se puede llegar, por lo menos en esta escala evolutiva, por ahora, en estos tiempos modernos y futuros, ¿sí? Mientras, aunque dicen que van a salir otras, pero por ahora
menos del 1% está en esos estados. Este es el estado del yo, Morales, que es el egocéntrico, endocéntrico, multicéntrico y cosmocéntrico. Conciencias tribales, tradicionales, posmodernas, posintegrales, conciencia arcaica, guerrera, moderna, integral. Esa es la famosa estructura de la dinámica espiral, como ellos trabajaron también colores para exponer una realidad y hacer la práctica en los conflictos que tienen las sociedades, los países, las naciones, etc. Bueno, el 95% de la población no habita en los próximos niveles. ¿Cuáles niveles? En la visión, los niveles, ¿en cuáles niveles no habita esa población? Bueno, los últimos niveles que se llaman paramente, puramente, sobremente, supermente. Presente, las visiones del budismo actual. Los estados y estructuras que hemos hablado. Los estados, dice el texto, que los estados han sido generalmente conocidos por la humanidad durante miles de años. Eso sí tiene tradición. La meditación, los mapeos vienen, pues planteamos ahí a su Gosha, que sacó su Visuddhimagga, que hubo un mapeo de la conciencia, de esos estados de conciencia. Fueron cartografiados, son vistos y son reales. Son una realidad que percibe la persona cuando entra en esos estados. Son experiencias de primera persona, del yo, y son inmediatas, están abiertos a la introspección, a la meditación. Esos son los estados de conciencia. Y otros modos experienciales. En cambio, las estructuras de conciencia de otro lado son modelos o estructuras mentales de tercera persona. O sea, ellos a través de los cuales la mente ve e interpreta el mundo, incluyendo a los estados mismos. Pues, ¿cómo se han trabajado estos tipos de estructuras? A través de lo que se llaman inteligencias múltiples, también conocidas como los niveles de desarrollo, inteligencias de niveles de desarrollo, que son estructuras mentales, cosas como experiencias religiosas, sentimientos cotidianos y estado meditativo son hechos de estados de la conciencia. Y como estados de conciencia son experiencias de primera persona, directas e inmediatas. Han sido conocidos por miles de años. Sin embargo, las estructuras son modelos de tercera persona. No son usualmente observados, sino a través de los cuales observamos. Tienen que ser deducidos de fenómenos experimentales y por grandes grupos y largos estudios. Y así no fueron realmente conocidos o entendidos hasta la era moderna, unos pocos cientos de años, cuando mucho. Desde hace 300 años se conoce. Fíjate que las líneas de desarrollo, cuestiones vitales e investigadores plantean una pregunta interesante. La línea conectiva es: ¿yo soy de qué soy consciente? Y ahí están los autores como Piaget, Jean Piaget, como Robert Kagan. Pero aquí vamos a tener la parte, digamos, espiritual, que es: ¿cuál es la preocupación última? Que es la pregunta que se hace, digamos, vital, la pregunta vital. ¿Cuál es la preocupación última? Que es los estados de conciencia de Fowler, de Jean Fowler. Bueno, aquí hay una cosa interesante, es que hay la famosa inteligencia espiritual y hay la experiencia espiritual. La inteligencia espiritual es la que vamos a trabajar en las próximas charlas, y la experiencia espiritual es la inteligencia son las estructuras de desarrollo de los estados de la conciencia, y la experiencia espiritual trabaja sobre los estados de la conciencia, los estados del ser.
estados y puntos de vista, los puntos de observación, el proceso evolutivo, etcétera, etcétera. Entonces plantea como una escalera que uno va ascendiendo, ¿sí? Que son los famosos fulcros o los estados de conciencia. Uno va ascendiendo y a medida que uno va ascendiendo tiene un punto de observación. Está la escalera, está el escalador y está el punto de vista del observador. ¿Y cómo interpreta la realidad? ¿Cómo la interpreta viéndolo desde arriba? No es lo mismo ver desde abajo de la montaña, ver desde arriba de la montaña, ver el mundo. Entre más alto, mucho mejor. Abarca más, es más comprensivo, más abrasivo, más compasivo. Y cada visión va teniendo prácticamente cada estructura de la conciencia va a tener su propia visión y va presentándose una serie de características. Aquí lo van explicando, muy bonito. Esto vamos a tocarlo en las próximas clases. Vamos a mirar la tercera gráfica. Con eso terminamos. Ya nuevamente le digo, esto fue trabajado con Jorge Viviesca. En una oportunidad él los puso antes de traducir el libro, antes de la traducción del libro de la Cuarto Gira. Las visiones posmodernas pluralistas ya son los estrados más avanzados. Una espiritualidad más integral, donde se ubicaría, cómo tener las estructuras de desarrollo con los peldaños y las visiones, cómo debe uno propagar una enseñanza. Entonces se va a hablar de una enseñanza mágica, una enseñanza mágica mítica, una enseñanza por cada estado de la conciencia. Entonces, trabajo con las sombras, si no se trabaja sanamente, genera conflictos, y los conflictos generan difusiones, las difusiones generan patología. Y muchas veces, si no se cura eso, olvídese que vaya avanzando, olvídese que vaya a tener una iluminación. Y más van creándose estados neuróticos y muy enfermizos, por supuesto. Y se desborda hacia conductas no muy sociales. Los cuadrantes que hay que tener en cuenta, que son las perspectivas, es decir, cómo ve usted la realidad, cómo la enfrenta, cómo la ubica. Esta es una forma de los famosos. Recuerde que en el Ocon, el famoso omnicuadrante, omnitipo, se habla de estos tipos, de estas tipologías. Y esta es una forma de clasificación. Esto es dado por el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff, que habla del enneagrama, el famoso enneagrama, donde clasifican a las personas y el yo responde a uno de estos 9 dilemas: del reformador, el ayudador, el triunfador, el individualista, el investigador, el leal, el entusiasta, el desafiador. Uno se ubica en uno de esos y el pacificador, para tener un tipo de ello. Bueno, aquí plantean como las visiones, como la Biblia, por ejemplo, el Antiguo Testamento. Una cosa interesante, dice, ustedes lo leen y ¿cómo es posible que habla de un Dios, pero que muy celoso, muy homicida, muy hostil, sexista y malicioso? Allí hay más de 600 pasajes donde Dios recomienda directamente la violencia, el homicidio. Él juega con la vida de humanas, como el caso de Jacob con Abraham, con su hijo en el famoso sacrificio. Bueno, ¿cómo uno puede entender unas Biblias tan dogmáticas, tan fuera de lo común, no pregonando una vida sana, una vida evolutiva de amor, de respeto, de compasión, etcétera, etcétera? Uno no entiende cómo este Antiguo Testamento fue concebido así y cómo lo están interpretando, cómo lo siguen, ¿sí? Bueno, el 70%, ¿qué pasa con el 70%?
que la mayoría de las religiones están en uno que otro en ese 70%. Hay 9.000, más de 4.000, casi 5.000 millones de personas están en unas religiones o mítica racional. O sea que estamos en un estado mítico, etnocéntrico o inferior. El 70% de la población, si se habla hoy de 9.000 millones, hágame el favor, 9.000 millones, 9.000 millones por el 70% nos daría alrededor de 6.300 millones de habitantes de la Tierra que están en un estado mítico etnocéntrico. O inferior. O sea, estamos en guerra. Sí, es una guerra prácticamente, por eso es que no hay paz, por eso estamos divididos culturalmente, estamos asentados psicológica o físicamente, implicados en una mutua intolerancia, como menos, y en guerras sagradas, en el peor de los casos, afectados por la creencia de que solo mi religión es verdaderamente real y verdadera y capaz de una genuina salvación. Es decir, la religión del futuro tiene que eliminar todo esto, trascender todo esto. La religión del futuro va a ser más pluralista, más plurintegrales, ¿sí? Bueno, yo con esto quiero dejar por terminada la charla de hoy, ¿sí? Espero un momentico. Antes de eso quiero ¿cuántos estamos? Pueden ver a todos ustedes. Está Cari, está Patricia, Pilar, perdón, está Luz Marlene, está Hernando Ortiz, está Javier, está Lucero, Fene, no sé qué. Bueno, a todos ustedes, Rafa, a todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días. Vamos ya penetrando, ya estamos en el ambiente, estamos creando el ambiente, ya miramos, porque el budismo se presta a eso. Recomiendo que se impriman y tengan ese manual de la religión del futuro, porque es clave y hay que leerlo, releerlo. Ahí está todo prácticamente lo que se viene, lo que se anticipa. Tarde o temprano nos va a tocar asumir eso. Del 5, ya vamos al 5%, dentro de 10 años haremos el 10%, que ya estamos en otro estado de conciencia, y esos estados crean ese centro, ese yo que llama yo proximal, es un yo de gravedad, y eso va creando una masa crítica, y esa masa crítica produce las grandes revoluciones. Las revoluciones del futuro son revoluciones de la conciencia, los estados de conciencia. A todos ustedes muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días. Seguiremos con nuestro tema, con la tercera charla. Cuando llegue la práctica ya entraremos, Lucero hará la parte respectiva. Buenas noches.